Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Maribel Alvear Estrada, Lucía Flores, Claudia Muñoz Rivera, hermana Ángela Cruzat, hermana Tegualda González, hermana Teresita Bull, Pabla Cabezas Bravo, Manuel Cabezas Bravo, Boric Gutiérrez Carrasco, Mónica López Díaz, Santiago Jara, Ignacio Acuña, Alejandra Veloso, y por la familia Palma Gómez. También vamos a encomendar nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Arturo Tazara Espinosa, Mafalda Tazara Espinosa, Francisco Tazara Espinosa, Ernestina Espinosa Muena, Antonio Áviles Arias, Rubén Díaz Tapia, Rosario de Jesús Barros Ortiz, hermana Teresiana María Francisca Silva, José Orlando Gutiérrez Arévalo, León Urrutico Echea, Luis Roa, Rosa Ortiz, Hermosina Chandía Aguilera, Hugo Roa Cruces, José Nieves Escalona, Hugo Novoa Avendaño, Juan Mellado, Gusnara Ortega, Alfonso Fica, Ramón Mariángel, Luz Salazar Hoffman, Laura Valencia Calderón, Laura Palma Valencia, Solange López Jara, Nelson López Jara, María Jara Fernández, y por las benditas almas del purgatorio. Hoy domingo, 14º durante el año, nos hemos reunido para celebrar con fe y esperanza la acción de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Esta acción que nos muestra el amor de Dios, tal como lo hizo con Israel al enviarle profetas para guiarlo y enseñarle su plan. Dispongámonos para vencer toda rutina, egoísmo y rebeldía, para poder escuchar así la palabra del Señor y renovar nuestra plegaria de acción de gracias por las grandezas de su amor. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Recibimos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Les invito a ponerse de pie. Número 10. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios.
Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Un profeta no es despreciado, excepto en su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que se realizan con sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta no es despreciado, excepto en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. gloria y honor a ti,
a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, el Evangelio de este domingo nos presenta un episodio importante en la vida de Jesús. Tenemos en el Evangelio relatos de milagros, de enseñanzas, pero así de episodios que sean biográficos, diríamos, no tenemos muchos, porque un milagro que Jesús obra se puede poner al principio, al medio, al final. Es un episodio cerrado. Este no, este está en su lugar, porque es un episodio en la vida de Él. Y es cuando Él por primera vez regresa a su pueblo. Había salido de allí para ir al bautismo de Juan, después comenzó su predicación en varios pueblos de Galilea, sobre todo en Cafarnaúm, y ahora viene por primera vez al pueblo donde Él se crió. Es continuación este relato de lo que leíamos el domingo pasado, en que veíamos que Jesús está a la orilla del mar, cuando viene este Jairo a pedirle que vaya a sanar a su hija, y en el camino la mujer que tiene flujo de sangre, lo detiene. Eso ocurre a la orilla del mar. Pero Nazaret, que es su pueblo, está a 50 kilómetros de allí. Por tanto, es un viaje de 1 o 2 días para llegar allá. Dice, vino a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? No lo dice, porque ya lo ha dicho. El Evangelio de Marcos, comienza presentando a Juan el Bautista y después dice, vino Jesús de Nazaret, de Galilea, al bautismo de Juan. Por tanto, el lector ya sabe que viene de ahí. Más adelante hay otro episodio en el cual un demonio furioso que Jesús libera le grita, sé quién eres, Jesús de Nazaret, eres el hijo del Altísimo. Entonces, lo sabemos. Pero hay un problema, y es que Jesús no es de Nazaret. Él nació en Belén. Ahí tenía que nacer, según la profecía, como hijo de David, su lugar es Belén, el pueblo de David. ¿Y cómo este Evangelio no lo dice? Lo insinúa en una parte. Y es más adelante, en el episodio del ciego de Jericó, Bartimeo, es un hombre ciego, que cuando Jesús entra en Jericó ve que hay movimiento de masas. Y pregunta, ¿qué pasa? Lo informan. Es Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Y él, ¿qué se pone a gritar? Hijo de David. Es como contradiciéndolo. Pues el hijo de David tiene que ser de Belén. Hijo de David, ten piedad de mí. Este hombre que era ciego sabía mejor que Jesús en realidad era de Belén. Y es de allá, porque es hijo de David. Y Belén es el pueblo de David. Bueno, llega entonces a su pueblo donde se crió, es decir, a Nazaret. La sinagoga de Nazaret todavía se venera cuando uno va allá, y está el espacio donde estaba esta sinagoga en la cual ocurrió esto que relata el Evangelio. Y no solo eso, sino que nosotros sabemos, la vida oculta de Jesús se llama oculta porque sabemos muy pocas cosas de Él. Tanto que este Evangelio de Marcos no dice absolutamente nada de su vida anterior. Comienza cuando Jesús viene al bautismo de Juan. Pero los otros 2 evangelistas, Lucas y Mateo, se interesaron por el periodo anterior, que pasó en todo ese tiempo. Igual así tenemos poca información, pero una información que tenemos es que Lucas dice, entró en la sinagoga según su costumbre el día de sábado. Por tanto, debemos deducir que Jesús estuvo 30 años yendo a esa sinagoga todos los sábados. ¿Y qué hacía? Bueno, se sentaba discretamente, sin llamar la atención, y escuchaba. Imaginen la paciencia. Yo a veces me pregunto, pero Jesús escuchaba a esos escribas de ese pueblo oscuro. ¿Qué cosas dirían sobre la Escritura, interpretaciones que tendrían? Y ahí Él pacientemente escuchando. Él que es el autor de todo eso, porque Él es la palabra de Dios. Es como, no sé, si un autor de un libro se sentara a escuchar las cosas que dicen otros sobre su libro y ahí pacientemente escuchando todos los errores que circularían sin intervenir. Así estuvo Jesús 30 años, sin llamar la atención. Y por eso,
cuando vuelve a su pueblo, y esta vez la actitud fue otra, porque viene acompañado de discípulos, viene precedido por la fama, porque ha predicado en las otras sinagogas, como dijimos, ha curado a una mujer, ha resucitado a una niña, a la hija de Jairo. Están expectantes. Y justamente dice, comenzó a enseñar. Nunca lo había hecho antes. Primera vez, todos mirando, comenzó a enseñar. Y justamente quedaron asombrados de la enseñanza de este. Y preguntan entonces, ¿de dónde le viene esta sabiduría y esos milagros que se dicen que Él hace? Bueno, a Jesús en realidad no es que le venga, Él es la sabiduría de Dios. Es la fuerza de Dios, como lo dice San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Por tanto, no le ha sido dada por nadie, es Él la sabiduría. Y por eso su enseñanza tiene que haber sido verdaderamente muy impactante. Pero demuestra este Evangelio también la vida oculta de Jesús, porque esta gente de su pueblo no saben cómo se llama. Y por eso preguntan, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? A José no lo nombran, de donde podemos deducir que José ya había muerto. Jesús en este momento ya tiene 30 años, y no están aquí sus hermanos, y los nombra, Santiago, José, Judas y Simón, parece que es el otro, los nombran a los 4. Y sus hermanas no están aquí. Pero en realidad esta es la primera mención y única que hay en este Evangelio de María. Y la nombran en relación con Jesús. Y para decir que Él es el hijo de ella. No hace falta más mención. Con esa mención ya nos basta. Esa es su grandeza. Única mención en el Evangelio de Marcos de María es aquí. Pero es para destacar que Jesús es su hijo. Y esa es la grandeza de ella. Si hubiera dicho nada, si dice nada más que eso, ya estamos conformes, porque es la madre de Jesús. Pero se nota que tampoco están muy seguros. Y después agregan esto que siempre ha significado un problema para la exégesis católica, la comprensión, porque dice que sus hermanos son estos otros 4, Santiago, José, Judas y Simón. No sé si es Simón el otro nombre. Bueno, entiendo que es Simón. Bueno, 4 nombres, que los conocen bien, los saben citar, no como yo que se me olvidó el cuarto. 1, 2, 3, 4. Y los conocen bien. En cambio Jesús no lo conocen, porque la pregunta tendría que haber sido, ¿no es este Jesús? No saben cómo se llama. Por tanto, una primera prueba es que no pertenece al mismo grupo. Estos otros 4 son destacados, los conocen por su nombre, los citan bien. De Jesús no saben cómo se llama. No es de los mismos. Y otro argumento muy importante es que al decir hermanos, precisamente lo que están diciendo es que no es hermano. Me explico. Nosotros entendemos hermanos, hijos de los mismos padres. Ellos no. Si ellos hubieran querido decir lo que nosotros entendemos por hermano, lo habrían dicho de esta manera. No son Judas, José, Santiago, José, Judas y Simón, los hijos de su madre, así lo habrían dicho. Eso significa para ellos hermano. Lo tenemos en varios puntos de la Escritura. Yo encontré esto en el Salmo 69, dice el salmista, el que está sufriendo, se está quejando, dice, para mis hermanos soy un extranjero. Para los hijos de mi madre soy un desconocido. Hace una distinción, ¿no es cierto? Los hermanos son los del pueblo, para ellos es un extranjero, pero para los hijos de su madre, esos son los hermanos. Es un desconocido, se está quejando, ¿no es cierto? En el Cantar de los Cantares, la que canta, la esposa, dice, los hijos de mi madre se enojaron contra mí, esos son sus hermanos. Por eso cuando dicen los hermanos, lo que están diciendo es que no son hermanos,
Son del pueblo, porque si hubiera querido decir hermanos, habría dicho, no son estos 4 hijos de su madre. Por eso este texto no sirve para decir que la Virgen, por caridad, haya tenido otros hijos. No tuvo. Es virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Y este texto lo que hace es decir lo contrario, que ellos no son hijos de la Virgen María. Son hermanos en cuanto son del pueblo. Y si ustedes leen con atención el Nuevo Testamento y van siguiendo, cada vez que aparece la palabra hermano, la mayoría de las veces no son hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a la Magdalena, ve a decir a mis hermanos, subo al Padre mío y al Padre de ustedes, Dios mío y Dios de ustedes. No son hermanos, son los discípulos. San Pablo empieza sus cartas hermanos, no son hermanos de él, son de la misma fe. O sea, la palabra hermano es muy amplia. Y en este contexto, cuando dicen hermanos, lo que quieren decir es cercanos, o parientes, o del barrio, o vecinos, etc. Bueno, Jesús dice después de ello, encontraban escándalo en él, tropiezo. ¿Y en qué tropezaban? Jesús era la palabra de Dios. No sabemos lo que predicó, pero tiene que haber predicado cosas muy importantes. Lo que hablaba él, lo que tenemos en el Sermón de la Montaña, por ejemplo. Pero no les entraba por qué. Encontraban obstáculos en su humildad. ¿Cómo nos va a venir a enseñar a nosotros? Y hay que cuidarse de eso. Habrían tenido ellos que ver qué es lo que enseña y no encontrar tropiezo en su humildad. Pero esto no le pasó solo a los de su pueblo, también le pasó al gran profeta, San Juan Bautista, que en una ocasión preguntó a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Y por qué? Precisamente porque Jesús se presentaba con una gran humildad. Vino a cumplir las profecías del siervo del Señor, que acogió sobre él los sufrimientos, que la mecha que humea no la apaga, que no rompe la caña trizada. En cambio, Juan el Bautista pensaba que venía uno que iba a venir a barrer con todos los malos y con toda la maldad del mundo, y no fue así. Y por eso Jesús le manda a decir, vayan a decir a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, y bienaventurado el que no encuentre escándalo en mí, le dice a él, porque Juan había encontrado un obstáculo en la humildad de Jesús. Y eso pasaba también en los de su pueblo. Y después Jesús agrega una sentencia que se ha hecho famosa y que todos la citan, nadie es profeta en su tierra, no sé, todos dicen eso. Bueno, nace de esta sentencia, que Jesús dice, un profeta no es despreciado, nunca. El profeta goza de mucho prestigio. Esa es la definición de un profeta, excepto, y esto es lo grave, en su pueblo, en su familia, en su casa. ¿Y por qué excepto eso? Porque hay una pasión humana que enceguece, que no permite ver. Y esa pasión humana es la envidia. Hay que cuidarse contra ella. No toleraban que Jesús emergiera y que empezara a tener discípulos y que enseñara, porque le tienen envidia. Y la envidia nos acecha. Por eso tenemos que estar muy atentos para que ella no nos impida ver la verdad. Cuando alguien es favorecido, es nombrado jefe, es promovido, se recibe de un gran profesional, lo que sea, hay que tener cuidado de que la envidia no nos impida acercarnos a él y aceptar lo que él diga. Porque la envidia es una pasión muy oscura. Y en este pueblo les impidió a ellos aceptar lo que Jesús decía. Por eso Jesús, si él siempre se admira con gusto cuando ve la fe, aquí se tuvo que admirar lamentándose de la falta de fe. Se quedó asombrado de su falta de fe. Que contraste con esa mujer que se acerca por detrás con solo tocarlo, voy a quedar sana. ¡Cuánta fe! Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. O la misma fe de Jairo, que le viene a decir a Jesús, pon las manos sobre mi hija para que se salve. Y después cuando la hija murió, Jesús le dice, tú sigue creyendo. Y él siguió creyendo.
y no empezó a lamentarse ni nada. Qué distinto con esta actitud aquí de su pueblo. Pasa con este episodio, porque ellos lo tuvieron 30 años al Hijo de Dios y no lo conocieron. 30 años con ellos, todos los sábados en la sinagoga, al Hijo de Dios hecho hombre, y no tenían idea. Ocurre eso en la vida de una santa muy importante del último tiempo, Santa Teresa del Niño Jesús, carmelita, que murió a los 24 años, y que vivió en el convento desde los 15 años, 9 años, en un monasterio de clausura, todas las monjas una encima de otra. Y además, en ese monasterio había 4 hermanas, hijas de su madre, o sea, carnales, hermanas de ella. No eran hermanas religiosas, sino hermanas, como nosotros decimos, carnales. Un judío habría dicho hijos de su madre, que estaban en ese monasterio. Sin embargo, cuando ella murió, viene una religiosa, la superiora tenía el deber de mandar una circular a todos los monasterios carmelitas anunciando que había muerto una religiosa. Y en esa circular se dice un poco lo que hizo. Y llega la vicaria a decirle a la superiora: madre mía, ¿y qué va a escribir sobre ella si no ha hecho nada? Y es doctora de la Iglesia, y la tuvieron 9 años. Habría sido el caso de consultarle cosas. ¿Cómo se interpreta este texto? ¿Qué se entiende por este otro? ¿Cómo se actúa en este caso? Completamente desconocida, una doctora de la Iglesia, es decir, que enseña la doctrina de Dios sin error. Esa es una doctora de la Iglesia. Y murió completamente desconocida. Por eso que conviene nosotros no dejarnos enceguecer por las pasiones y poder reconocer la verdad donde está. Eso es lo que nos enseña en gran medida el texto que nos propone el Evangelio de hoy. Y nosotros tenemos también que comprender que en medio de nosotros está también la verdad y hay que reconocerla, y es Jesucristo. Nosotros sabemos que nos encontramos en un mundo donde parece que está prevaleciendo el error en las leyes que se están aprobando, que se están proponiendo, y las están proponiendo los mismos católicos. Eso es lo asombroso. Estamos en un país cristiano, y en un país cristiano tenemos que orar como Cristo nos enseñó, pues para eso somos cristianos. ¿Y cuál es la oración del cristiano? La oración del cristiano es el Padre Nuestro. ¿Y cómo oramos? Hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios en el cielo se hace absolutamente. Los ángeles están todos prontos a la voz de su palabra, y nosotros le pedimos que en la tierra se haga de esa manera. Y después no la queremos hacer. Queremos aprobar leyes contra la voluntad de Dios. No podríamos rezar el Padre Nuestro. O sea, un parlamentario o un católico que vota por un parlamentario que está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, del matrimonio homosexual, que vota por él, no puede rezar el Padre Nuestro, porque estaría engañando a Dios, que es lo que quiere engañar a Dios, decirle: hágase tu voluntad, pero yo voto contra tu voluntad. ¿Cómo lo hace? Y somos mayoría cristiana. Ese es el absurdo en que estamos metidos. Por eso tenemos que también prepararnos para esto que dice San Pablo, ustedes lo escucharon en esta carta, en que él dice que él se gloría en sus tribulaciones, en las persecuciones sufridas por Cristo. Va a empezar esto de las persecuciones por Cristo, y ya están anunciadas. Y tenemos que saber que eso va a ser para nosotros fuente de gozo y de alegría, mantenernos fieles al Señor incluso en este ambiente tan hostil que se está transformando y tan contrario a la voluntad de Dios que está prevaleciendo en nuestro país. Tenemos el espectáculo mundial del presidente de un país que es uno de los más importantes del mundo, que es Estados Unidos, que se declara favorable al aborto absoluto y que hay que financiarlo con todos los medios del Estado y que hay que difundirlo así. Y después aparece rezando el rosario, persinándose, diciendo lo que tienen que enseñar los obispos. Asombroso. Y ese es el espectáculo que estamos viendo. Por eso ocurre esto que dice, como digo, San Pablo, que nosotros tenemos que prepararnos y saber que vienen esos tiempos. Lo sufrió también Jesús y los anunció. Así que si ocurre esto en nuestro país, lo digo también porque hoy empezaba esta asamblea constituyente y tenemos que orar
para que no se embarque nuestro país en un país que apruebe leyes contrarias a los mandamientos, a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son la expresión más clara de su voluntad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámonos a Dios nuestro Padre y presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que en todo el mundo anuncie el Evangelio con fidelidad y siempre con mayor celo. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestra patria, para que la Asamblea Constituyente no apruebe leyes contrarias a la ley de Dios y nuestro país siga siendo, como se considera, un país cristiano. Roguemos al Señor. Para que el Señor nos libre de la pandemia y podamos continuar con nuestras actividades de catequesis, de enseñanza, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Por las intenciones que cada uno tiene en su corazón y que el Señor conoce, por los enfermos que conocemos, también encomendemos el descanso eterno de los difuntos, por las intenciones por las cuales ofrece tu Eucaristía, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por manos de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Número 94. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sea, Señor, por el vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor,
y nos lleve de día en día a participar en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Número 165. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Jesucristo a todos nos invita a trabajar unidos en su reino. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Como mendigos que no piensan, nos sentábamos al borde del camino. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. No estemos ociosos todo el día, vayamos ya a trabajar en su viña. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. El Señor se ha vuelto hacia nosotros y nos llama a una gran tarea. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. El Señor ha sembrado su trigo en el campo de nuestros corazones. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Nos dio de comer en su mesa y fuimos plenamente saciados. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Jesucristo a todos nos invita a trabajar unidos en su reino. Acerquémonos con fe a la mesa del Señor y Él renovará nuestra vida entera. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su gracia. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Vamos a hacer una oración en estos días especial por nuestro diácono Fabrizio Ferretti, porque ordenado diácono hace poco. Esta tarde parte en un viaje a hacer una experiencia en Francia con la comunidad del Emmanuel a la cual él pertenece. Y va a estar en primer tiempo en Paray-le-Monial, donde se apareció el Sagrado Corazón, la Santa Margarita María Alacoque. Así que le decimos que nos encomienda a nosotros, nos tenga presente cuando vaya a orar a ese lugar. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 224. Eres María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor. Eres purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres el cántico de hoy, Ave. Ave María, ave, ave, ave María, ave. Eres el grito de esperanza, eres el canto del amor. Bendito el fruto de tu vientre, que con nosotros se quedó. El Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que su vida entregó. Ave, ave María, ave, ave, ave María, ave. Eres la guía de los santos, la madre de la juventud, auxiliadora de la Iglesia, de todo el pueblo de Dios. María, eres desde siempre la madre de la juventud. Ave, ave María, ave, ave, ave María, ave. Ave María Purísima, San José,